calcifeidol, de vacunas y de mucho más. Hablamos hoy aquí en el Hospital Reina Sofía con el doctor López Miranda, investigador del INVIPI de Córdoba. Hemos venido aquí al Hospital Reina Sofía de Córdoba para hablar con el doctor López Miranda acerca de un medicamento que está siendo muy famoso, doctor. De repente el calcifeidol lo nombra todo el mundo. Efectivamente, calcifediol, que es un precursor de la vitamina D, pues se está posicionando como un elemento pues extraordinariamente útil para tratar y prevenir las complicaciones de la enfermedad por COVID-19. ¿Este era un medicamento que ya estaba siendo estudiado por el INVIPI o de repente ha surgido la investigación a raíz del COVID? Este es un medicamento que el doctor Quesada, que es, por decirlo, es el padre de todo este proceso de investigación, él es el gran experto, lleva muchos años estudiando e investigando sobre los efectos del sistema metabólico endocrino de la vitamina D, y este es un precursor de la vitamina D que se administra exógenamente, con lo cual él llevaba muchos años investigando sobre este tema. Y a raíz de la pandemia de COVID-19, a él se le ocurrió, al principio, estamos hablando en la primera semana, estamos hablando de marzo del año pasado, se le ocurrió que él, que era un conocedor riguroso y exhaustivo de todos los efectos pleiotrópicos que el sistema endocrino metabólico de la vitamina D tiene sobre múltiples órganos y sistemas, podía ser beneficioso conociendo la patogenia, conociendo cómo se genera la enfermedad, cómo se genera el distrés, podía ser beneficioso en prevenir y en ayudar a que no progrese esta enfermedad. ¿Cómo llega a conocimiento de otros gobiernos que nosotros estamos estudiando precisamente esto? Pues llega a conocimiento porque se publica un estudio piloto que él dirige y en el que participamos tanto el servicio de neumología del Hospital Universitario como el servicio de medicina interna del Hospital Universitario Reina Sofía. Hicimos un estudio piloto hace ya al principio, en la primera ola, en el que vimos que cuando a los pacientes que tenían y que ingresaban por una neumonía por COVID-19 les dábamos este calcifediol, pues la probabilidad de que tuvieran que ir a UCI o desarrollar un síndrome de distrés respiratorio severo, es decir, una insuficiencia respiratoria severa, pues era drásticamente inferior que a los que no se lo dábamos. Eso se publicó, ese estudio piloto. Se puso en marcha un gran ensayo clínico, que es el Covidiol, de los cuales lo estamos liderando el doctor Quesada junto conmigo, y que lo pusimos en marcha justamente en esa fecha, y estamos en marcha. Y entonces, cuando se publica ese estudio piloto, pues llega a oídos de algunos parlamentarios ingleses, David, contactan con él y conmigo para informarse de qué estábamos haciendo. Les contamos la iniciativa que a través de la Consejería de Salud, del Grupo de Nutrición y COVID, que se había generado específicamente para que analizáramos este problema e hiciéramos una serie de recomendaciones que hicimos. Estamos hablando de noviembre. Hicimos una recomendación o aconsejamos que, dada la deficiencia tan extraordinaria que existe en las personas mayores, que tienen hasta un 80% de déficit de vitamina D, pues lo aconsejable sería recomendar su sustitución y llevar a niveles normales. Y cuando vieron eso y vieron pues el estudio que estaba publicado, pues se pusieron en contacto porque estaban muy interesados en ver cómo ellos podían implementar un plan similar al que se había hecho aquí a través de la Consejería de Salud. ¿Me estás diciendo que entonces hay una sinergia entre las dos consejerías, me imagino la inglesa y la nuestra? No se preocupe. Pues vamos a ver, digamos que quienes están interesados no es la Consejería inglesa, quien se interesó por este tema fue este parlamentario inglés.
Con nosotros contactó uno de sus asesores, el que le lleva todos los temas de salud, le explicamos, y lo que hizo este parlamentario inglés es hacer una interpelación al gobierno británico para que tomara como ejemplo a la Consejería de Salud e implementara medidas preventivas similares a las que se habían hecho aquí en la Consejería de Salud. Ese es. No es que exista una interrelación. Ellos están interesados en cómo se ha hecho aquí para intentar y para hacer la propuesta, que fue lo que le hizo este parlamentario inglés, de que se hiciera allí en Inglaterra algo similar a lo que nosotros llevamos haciendo aquí en Andalucía. ¿Cómo va este estudio entonces? ¿Está ya cerrado? ¿Continúa? ¿Qué va? No está cerrado. ¿Qué va? Vamos a ver, hasta hace 2 semanas teníamos incluidos 300 pacientes, ya vamos más. En estas últimas 2 semanas hemos incluido otros 40 o 50 más. Pero en ciencia, en medicina, para tener evidencias sólidas con las que tratar a nuestros enfermos, necesitamos estudios con una amplia base de intervención. Necesitamos ensayos clínicos que lo que creemos que es así, que lo que nos indica este estudio piloto, por eso se llama estudio piloto, porque es el inicio el que nos da indicios para seguir continuando en esta investigación. Pues necesitamos estudios con el máximo nivel de rigurosidad científica, y esto lo hace el ensayo clínico aleatorizado. Para eso necesitamos un tamaño de muestra muy amplio, de más de 1000 pacientes, y estamos en 300. Yo siempre digo, ojalá no lo terminemos. ¿Sabe por qué digo eso? Pues porque si no lo terminamos es señal de que se ha parado la pandemia, y ojalá no lo terminemos. Pero bueno, si continúa la pandemia y pues en el momento que alcancemos el tamaño de muestra que teníamos preestablecido, pues obtendremos las conclusiones. De momento no sabemos nada. Doctor, ¿de qué se nutre para los pacientes? ¿De dónde los cogen? Pues ahora mismo estamos incluyendo pacientes de nuestro hospital, de las plantas de hospitalización, de nuestras urgencias. El servicio de urgencias se ha metido de forma extraordinaria, y yo felicito desde aquí y agradezco el ímpetu y el empuje que el servicio de urgencias le está dando a este ensayo, y de otros hospitales, de más de 10 hospitales, tanto de Andalucía como de fuera de Andalucía, que están involucrados en que veamos qué es lo que ocurre con el máximo rigor científico ante esta pregunta tan interesante. Está claro que el conocimiento hay que compartirlo para que llegue a buen puerto y todos seamos beneficiados. Doctor, le voy a hacer una pregunta. Estamos los de a pie, los que estamos al otro lado, un poco liados con el tema de las vacunas. Una edad mínima, una edad máxima, esta sí, esta no, esta es mejor. ¿Nos aclara un poquito esto? Vamos a ver, las vacunas, cada una tiene unas peculiaridades. Y cada una tiene unas peculiaridades porque tiene una forma de hacer la vacuna que es diferente. Eso no quiere decir que sea más o menos eficaz, no. Y además de esas peculiaridades, los ensayos clínicos que sustentan la evidencia protectora de esas vacunas están hechas en una población determinada. Por eso la de Oxford se ha hecho en una población que es inferior, por debajo de 65 años, no quiere decir que no sea efectiva, lo que pasa es que no lo sabemos. Por eso es emplearla por debajo de 65 años, porque en las poblaciones mayoritarias en las que se ha testado son por debajo de 65 años. Las otras vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, pues se han testado a otras poblaciones, se han testado también por debajo de 65, pero también por encima de 65, y entonces tenemos evidencias que por encima de 65 años también son eficaces. Esa es la diferencia. Son tecnologías diferentes, una está basada en ARN mensajero, encapsulado en pequeñas nanopartículas, esas son las vacunas de Moderna y de Pfizer, y la vacuna de Oxford está basada en una tecnología en la que se inserta el gen de la espícula, es decir, el gen del receptor que se une a la célula nuestra, el del virus, y ese gen lo insertan en un adenovirus.
Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese adenovirus sirve como un vector para que nuestras células generen esa proteína y así generemos la respuesta antigénica. Son dos tecnologías diferentes, muy novedosas, muy testadas ya en otras muy seguras, muy seguras, que de hecho, pues ya lo ven, los efectos secundarios son efectos muy locales, a corto plazo, con febrícula, con dolor local, pero en lo que estamos viendo ya con millones de personas que se están vacunando es que prácticamente no producen otros efectos secundarios, lo que sí producen es grandes beneficios. Pues muchísimas gracias como siempre y enhorabuena por ese estudio y gracias también por hacer que esto vaya un poquito mejor. Muchas gracias, doctora, a usted y a todo ese equipo. Gracias. Pues gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicar esto y hasta que no terminemos el estudio, entonces ya lo haremos con una mayor contundencia o nos tendremos que retractar, no lo sabemos.